Hoy vamos a hablar precisamente sobre hechos, hoy vamos a hablar sobre las maravillas que Dios ha hecho y que somos testigos de esas maravillas y que seremos y tenemos que ser testigos. Y precisamente la prédica de hoy se llama testigos o espectadores. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser, testigo o espectador? Fíjate que desde hace tiempo estoy invitando, ¿se acuerdan de David Castilla? David Castilla, ¿me regalan unos Kleenex, por favor? David Castilla, un güerito, ¿sí? ¿Lo ubican? Güerito, gracias. Un güerito, así medio gordito, ¿no? Bueno. Desde hace tiempo estoy pidiéndole que venga para que nos dé su testimonio, pero les voy a contar un poquito, les voy a adelantar un poquito. Porque estamos hablando, quiero hablar de eso, quiero hablar de las maravillas que Dios hace. Y quien me diga no en estas iglesias donde abunda el pecado, porque acuérdense que somos grandes pecadores, ¿no? Y cuántas veces nos han repetido que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Bueno, en estas iglesias donde Dios nos ha bendecido grandemente, yo estuve en una iglesia antes que en esta, tuvimos una iglesia que se llamaba Comunidad Cristiana de Esperanza, ¿ok? Que nació en el 2020, no es cierto, en el 2000, nació en el 2000. Ok, aquí tengo personas, y Érico también, es de esa iglesia. Ellos no me van a dejar mentir. Ok, pues resulta que David llegó a la iglesia y lo subían, estábamos en un tercer piso, y lo subían en su silla de ruedas, porque había sufrido un derrame cerebral a causa de epilepsia que le había dado constantemente. Entonces le había dado un derrame cerebral y la mitad del cuerpo la tenía completamente dormida, ¿no? Dormida, así no podía moverse. De hecho, para hablar con él era imposible, no se podía entender lo que decía. Su mamá lo mandaba en un taxi. El taxi lo esperábamos abajo, lo subíamos en los elevadores y llegaba y lo poníamos así al frente, ¿no? Entonces empezó a venir, 2, 3 veces, 2, 3 domingos. Yo ya pertenecía al cuerpo de ancianos, al cuerpo de pastores, pero pues estaba yo muy verde, la verdad, estaba yo recién salida del horno de los pastores. Y entonces Ricardo, que era nuestro apóstol, Ricardo nos decía: he hablado mucho con Dios acerca de David Castilla. Y Dios me ha mostrado que David se va a levantar de esa silla. A David lo habían desahuciado. Y se va a levantar de esa silla. Y yo, todos los pastores, ¿no? Y entonces un día predicando Ricardo en la iglesia, voltea a ver a David que estaba ahí sentado y le dice: el Señor me ha mostrado que tú te vas a levantar de esa silla. Ese no va a ser tu último lugar. El Señor tiene grandes cosas para ti. Y yo sentada, nos sentábamos todos los pastores, nos sentaban de aquel lado. Y yo así de, ya lo dijo. En la torre. Falta de fe. Dios mío, ahora lo tienes que hacer porque si no va a quedar mal. Y entonces pasó ese día, se fue David y faltó como 3 domingos. Y entonces dijimos, ¿y ahora? Después de lo que dijo y se ausenta 3 domingos. Y la entrada de la iglesia estaba, si Ricardo estaba aquí predicando, la entrada de la iglesia, haz de cuenta que estaba ahí, donde está la cocina, haz de cuenta, ahí estaba la entrada. Entonces ustedes no veían quién entraba. Y estábamos todos así tomando clases, teníamos clases antes de cada servicio,
y de repente Ricardo voltea y se queda viendo a la entrada y se ríe y le hace así. Todos automáticamente volteamos. Era David Castilla parado con un bastón parado. A todos se nos puso la carne de gallina. ¿Te acuerdas? Lloramos, aplaudimos, reímos, dimos gloria a Dios por lo que estaba pasando. David Castilla hoy en día es más joven que yo, no tiene mi edad, es un poquito más joven que yo, pero sigue trabajando y sigue como si nada. Los doctores lo han desahuciado N cantidad de veces y él sigue ahí porque tiene promesa del Señor. Y yo soy testigo de eso y ustedes son testigos, Érico es testigo, y cuando venga a contarles con pelos y señales su testimonio, van a ser testigos de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Y así tenemos muchísimos testimonios de una persona que tenía un tumor en la cabeza inoperable, se iba a quitar la vida y el Señor le quitó el tumor. Y hoy en día está bien y sana, gracias a Dios. Hemos visto cómo Dios ha liberado gente, ha cerrado puertas que las personas han abierto y cómo hace grandes y milagros bárbaros. Al mismo Josué es un milagro del Señor. También lo han desahuciado no sé cuántas veces también. Y míralo, aquí está. Precisamente hace poquito tenías el ojo malo y que no sé qué, y ahorita ya está mejor, y de un ojo se está secando un quiste que le había salido, secándose, y los doctores no saben ni siquiera por qué, pero porque el Señor es bueno y las oraciones de los justos tienen mucho que ver en esto, ¿sabes? ¿Tú qué quieres ser, testigo o espectador? Yo quiero ser testigo también, igual, Olga. Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Vamos a dar un contexto de ese tema, de esa parte. Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, sanan un cojo que se encuentra afuera de un lugar del templo, ¿ok? Afuera del templo el cojo se ponía todos los días a pedir limosna, y entonces es cuando se le acerca a Pedro y a Juan, y Pedro le dice el famoso versículo de ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy, levántate y camina. Y entonces se levanta el cojo ya no es más cojo, y él está feliz y contento, y anda diciendo por todos lados que fue sanado. Imagínate, anda diciendo por todos lados que fue sanado. Entonces, pues esto llega a los oídos de los sacerdotes, que no les gusta nada que sucedan esas cosas. Eso me recuerda cuando pasan milagros, prodigios y maravillas en esta iglesia, la gente que no cree que esta iglesia sea de Cristo dicen, el diablo también sana. ¿O no? El diablo también sana. Dios mío. Bueno, pero esos sacerdotes dicen, no podemos andar diciendo, no pueden andar diciendo que lo sanaron en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo creen? Entonces nos vamos a Hechos 4:16 y dice, y además los metieron a la cárcel por una noche. Y en la noche se convirtieron varios al Señor. O sea, donde ponían a estos dos hombres, ahí estaba la presencia de nuestro Padre. Hechos 4:16-20, y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de ese nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron
que no debían volver a hablar ni a enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les responden: juzguen ustedes. Es justo delante de Dios, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, ¿sí? Pues no hallaron ningún modo de castigarlos, y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios lo sucedido. Cuando la gente no le gusta algo, pero ven que hay mucha gente que está siguiendo, les da miedo. O sea, cuando se hace mediático, esa palabra es muy normal ahora, ¿no? El juez que a lo mejor podría soltar a alguien no lo suelta porque el caso se volvió mediático. Entonces ya no suelta. Entonces, fíjate cómo tantos años han pasado y sigue habiendo esos milagros, prodigios y señales que Dios hace en las iglesias, en nuestro pueblo y con la gente con la que quiere que vayas y prediques el evangelio. Hechos está plagado de milagros. ¿Sí? Plagado. Tú un día de estos ponte a subrayar todos los milagros que existen en Hechos y vas a encontrar muchísimos. ¿Por qué? Porque es la manera en que el hombre ve, desafortunadamente. Al ver, cree. Al ver, cree. Es la manera en que dices: yo también quiero. Te sanaste, yo también quiero. Te dieron trabajo, yo también quiero. A Dios no le importa con qué intención te acercas a Él. Muchos pastores podrían decirte: no, tienes que acercarte con un corazón arrepentido. Sí, estoy de acuerdo, pero dime tú quién no se ha acercado a una iglesia buscando algo, buscando sanidad, buscando sanidad interior, almática, bueno, hasta buscando novio, ¿o no? Yo quiero un cristiano, pastora, quiero un cristiano, quiero una cristiana. Pues sí, pero bueno, después escuchas la prédica que buscando esposa para Isaac. Bueno, esa es otra cosa. En Hechos 4:20 en la Biblia se menciona a Pedro y Juan respondiendo a las autoridades religiosas que no pueden dejar de hablar lo que han visto, lo que han oído acerca de Jesús. Este es un pasaje que destaca la valentía y determinación de los primeros seguidores de Jesús. Y eso quiero que te lo pongas, si estás tomando notas, que lo pongas: valentía, ¿sí? Y determinación. Se necesitan esas dos cosas para ser un buen testigo, ¿sabes? Valentía y determinación. Y te voy al final vas a saber por qué. Pablo dice que no podemos dejar de hablar. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado algo y no podemos dejar de replicarlo? Y no me refiero a tus chismes. Me refiero a las cosas y las maravillas que Dios hace. Es de seres humanos comunicarnos. El ser humano que no tiene comunicación es muy fácil que caiga en una desesperación grande. Jesús nos dice en Hechos 1:8 y le dice a sus discípulos: me serán testigos, ustedes serán testigos por tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y no nada más se lo dice a ellos, te lo dice a ti. Hasta el día de hoy tú y yo estamos aquí sentados escuchando, tú y yo podemos tener un lugar porque hubo gente hace muchos años que vino a hablar las buenas nuevas de salvación desde ese tiempo hasta el día de hoy.
Por eso es tan importante seguir este legado. Jesucristo hizo la forma, lo más difícil, ir a la cruz por nosotros. Esa es la cosa más difícil. Eso fue lo que hizo Jesús, fue lo que tenía que hacerse para que alguien como nosotros, como tú, como yo, fuéramos salvos. Pero es nuestro deber poder seguir hablando de Él. Por lo tanto, yo te aliento para que seas testigo y no seas solamente espectador. Pero ¿qué te hace ser testigo? Y para esto tengo a mi abogada de cabecera, que estaba yo haciendo mi prédica ahí en la casa, ¿no? Y ya saben que a la pobre de Norma siempre le toca que yo le predique antes de cada prédica. Ella está con sus tomos, lee y lee y lee. Y yo le digo, baby, escúchame. ¿Qué necesitas tú para que un testigo sea testigo? ¿Qué te enseñaron en la escuela? Y entonces me explica. Y de ahí saqué esto. Te estoy dando mi crédito, baby. Primer punto, que haya presenciado los hechos, ¿no? Segundo punto, que sea creíble, que tenga coherencia. Y tercero, que hable en el momento, ¿sí? Que no haya un tiempo para que puedas elaborar, sino que hable en el momento, ¿ok? Son 3 puntos que vamos a ver hoy. En el pasaje que vemos es un paralítico que se dedica a pedir limosna, ¿ok? Y su vida es una desgracia. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué las iglesias, Liliana, están plagadas de ex drogadictos, ex alcohólicos, de todo lo malo? No ex homosexuales, eso no. Eso no. La homosexualidad no se quita, ¿ok? Ni estamos a ese nivel, para nada. ¿Se quitará lo heterosexual? A veces con algunas copitas yo veo que sí se les quita de repente. Sí, eso tienes razón. Tienes mucha razón, Irma. Pero yo nunca he visto un homosexual que con unas copitas se haga heterosexual, ¿eh? Ven. Ok. Corte. Bueno, ya. ¿Por qué las iglesias están llenas de ex drogadictos, ex alcohólicos? Porque Dios es el único que puede perfeccionar al ser humano. Porque Él es su hacedor. Él es nuestro hacedor. Porque de qué otra forma podríamos dar testimonio que hemos sido llamados y sacados para tener gracia de Dios. O sea, ¿de qué otra forma? Entonces, el primer punto es que haya presenciado hechos, ¿ok? Pero Dios escoge a sus testigos, ¿cómo ves? 1 Corintios 1:28. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y ahí tengo 3 versiones que me encantan, ahí te van. Primer punto. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿Ok? 1 Corintios 1:28. Ajá. Bueno, te voy a dar una versión más elaborada. Esto se llama Palabra de Dios para Todos. Así se llama, ¿eh? Y es una Biblia. Escucha. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo esto para destruir lo que el mundo cree que es importante. Te dio ya una versión muchísimo más elaborada. Ahora te doy otra versión. La versión del lenguaje actual. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tiene importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan
que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes, se den cuenta que en la realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¡Wow! ¿Te imaginas? O sea, son 3 versiones. En la primera te quedas, ok, pero en la tercera te da toda una elaboración de eso. Ahora te voy a dar la versión Liliana Huerta. Dios elige a las personas que el mundo considera débiles o insignificantes para llevar a cabo su obra y demostrar su poder sobre el mundo. Así es. Cuando Dios te toma o me toma, no es porque hayamos sido wow, somos súper ultra, wow. No, ¿qué crees? Te considera de aquello que no es tan bueno, o te considera de lo que los demás creen que tú no eres bueno. Por eso estas iglesias incluyentes son tan importantes, porque aquí se cumple de cómo el eunuco viste a la novia para las bodas del Cordero. Para aquellos que no han tomado diversidad de Biblia, creemos que como gays somos eunucos. Somos esas personas que no podemos, por la biología misma, procrear hijos. Entre 2 mujeres y entre 2 hombres no se pueden procrear hijos. Somos esas personas que nos han despreciado y que nos han dicho el evangelio no es para ti, siempre y cuando cambies. Sin embargo, Dios tiene promesas especiales para nosotros. Isaías 56 es una de ellas, que no está aquí puesto, ya lo vamos a poner. Ahí lo tengo. Pero esas personas somos nosotros, esos que Dios eligió, que el mundo nunca elegiría, pero que Dios sí eligió. Y que Dios toma para hacer maravillas y demostrarle al mundo lo que verdaderamente es Dios, lo que verdaderamente puede hacer Él. Y por eso somos los que en un futuro, no sé si yo lo pueda ver, pero en un futuro seremos los que viste a la novia en las bodas del Cordero. Amén, aleluya. Somos esos que están indispensables también, que están hasta el final, en el momento justo cuando Jesús venga por su esposa, por su novia. Dios elige a aquellos que el mundo considera menos importante para que su plan de salvación sea llevado a esos lugares donde el plan de salvación no ha sido dicho. Y lo vemos en prisiones. Ninguna iglesia heteronormalizada ha llegado al pabellón 10 de la penitenciaría. Y si alguno de ellos va y se mete en algún servicio de iglesia cristiana que están diciendo, le dicen primero tienes que cambiar y después vienes a levantar las manos. Y entonces los corren. Nosotros somos esos que hemos ido a hablar del evangelio en lugares donde no se ha hablado el evangelio. En la misma marcha, personas que pasan en la marcha y que se nos quedan viendo y dicen, ¿qué? ¿Cristianos gays? ¿Cómo? No se lleva uno con el otro. Pero aquí estamos. Y poco a poco las iglesias se van llenando.
Dios elige a esos que el mundo considera menos importantes. Dios no tiene problema con el mundo, aunque vivimos en un mundo caído. Dios no tiene problema con el mundo. Lo que pasa es que al ser humano le encanta el mundo. Le encanta el mundo, nos fascina el mundo. Ser testigo es haber presenciado los hechos, o también puede ser tú mismo el que vivió el milagro. Algunas veces estarás de un lado y otras veces estarás del otro, pero seguirás siendo testigo. Pero ahora, tomando en cuenta esto, yo te digo algo y reflexiono. Ayer estaba reflexionando sobre este tema y dices, ¿qué se necesita para ser un testigo? Aparte de lo que me dijo Norma, ¿qué se necesita interiormente para ser un testigo? Porque entonces solamente podríamos hablar como los testigos que necesitan para algún caso y ya, pero el Señor va más allá. El Señor toca el corazón de las personas. No nada más es que seas testigo y que lo veas o que lo vivas. ¿Qué se necesita dentro de ti para verdaderamente ser un testigo de Dios? Humildad. Humildad. Estaba yo haciendo esto y decía, es que sin humildad, ¿sabes qué pasa sin humildad? Es que yo estudié mucho. Mira todos mis reconocimientos. Estudié maestría, doctorado. Por supuesto que puedo estar en una muy buena posición. Sin humildad, dice uno, bueno, es que también la medicina hace lo suyo, ¿no? Cuando estás enfermo. Sin humildad no puedes ver las maravillas de Dios. Sin humildad vas a estar aquí arriba, mirando por encima. Y no volteas hacia abajo. Si somos el objeto del milagro, sin humildad, siempre vamos a atribuir a una circunstancia externa el milagro. Siempre. Te voy a decir algo. ¿Te acuerdas del pastor Lapray? ¿Ha venido aquí? Bueno, el pastor Lapray y yo nos conocemos hace muchos años. Y hubo ciertas fricciones entre él y yo en aquellos años. Él era oveja, él no era pastor. Él era mi oveja. Y hubo fricciones fuertes. Y nos dejamos de ver. Él estudió pastorado y ahora es pastor. Pero te voy a decir la verdad. Cuando el Congreso del 2019, antes de la pandemia, él vino al Congreso y en humildad vino, me abrazó y me dijo, pastora, quiero que todo lo anterior se olvide. Hoy, de verdad, dame oportunidad. Él y yo habíamos tenido problemas de ovejas, no problema de oveja pastor. No eran problemas personales, eran problemas oveja pastor. Y yo dije, ok. Y entonces estuvo en todos los eventos del Congreso. En ese entonces, yo tenía un dolor en las piernas impresionante. Un dolor que me llegaba desde la punta del dedo hasta la cintura y tomaba diclofenacos como si fueran dulces. Con trabajos me movía, de hecho me movía así. Las pastoras me preguntaron que por qué estaba así y yo les dije, bueno, pues es que tengo este problema. Y yo verdaderamente me veía en unos años en silla de ruedas. Cuando la pastora en esa prédica dice, y yo veo en MCI 10 iglesias, ¿se acuerdan? Cuando dijo eso, yo dije, ay Señor, pero quítame este dolor, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sí, no. Y estaba yo muy atribulada por ese problema, ¿no? De hecho, estaba muy pasada de peso porque no podía hacer ejercicio, estaba muy mal.
La Pray me vio y me dijo, pastora, ¿por qué te veo que caminas tan lento? Es que pasa esto, mis piernas, mi cintura, esto, lo otro, pa. Terminamos el servicio y cuando terminamos el servicio, sin hacer ningún show ni nada, me dice, pastora, ¿podemos ir a tu oficina? Estábamos allá en Cuauhtémoc. ¿Podemos ir a tu oficina? Déjame orar por ti. Y mi arrogancia dijo, va a orar por mí. Si ya las pastoras oraron por mí, ya han orado por mí, mucha gente, y no me, va a orar por mí. De verdad, mi arrogancia. Pero Dios mira, me tapa la bocota. Y nos fuimos a la oficina y entonces me acuerdo fue Rose la que lo acompañó, y porque yo le dije, Rose, ven, acompáñame, ¿no? Y empezó a orar por mis piernas y empezó a clamar a Dios y empezó a decirle, Señor, sana a la pastora Liliana. Y yo me puse en posición. Te puedes poner en posición, pero tu mente está y tu corazón está en arrogancia. Y me puse en posición y dije, bueno, ya. Al otro día me desperté sin dolor de piernas hasta el día de hoy. Así nos tapa la bocota el Señor. Y lo primero que hice fue mandarle un mensaje y decirle, Ernesto, oraste por mí y se me quitó. ¿En serio? Sí, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. El Señor me ha tapado mi bocota tantas veces. Sin humildad, y te voy a decir algo. Si yo hubiera sido humilde y yo hubiera tenido, muy probablemente Dios me hubiera sanado en ese momento, posiblemente. Tuve que esperar 24 horas, tuve que esperar 8 horas para que yo recibiera la sanidad. El Señor no me sanó por mi fe, me sanó por la fe del que oró por mí. Me sanó por su fe y para demostrar que Él sigue haciendo cosas y que Él puede utilizar a quien Él quiera. A quien Él quiera. Así que cuando tú creas que alguien va a venir aquí a predicarte y me hagas cara de va a venir, te voy a decir algo. Dios un día de estos te va a tapar la bocota. Porque la persona que se pare aquí, a lo mejor tú lo descalificas o tú la descalificas, pero muy seguramente tiene una palabra para ti. Así que trata de ser humilde para que puedas ver los milagros de Dios. Sin humildad no puedes ver los milagros de Dios. Levanta tus antenas con humildad. La número 2 es que seas creíble, ¿no? Y que haya coherencia. Un punto antes de pasar al segundo. Si estás pero ¿cómo soy humilde, pastora? ¿Cómo puedo encontrar esa humildad? Muy fácil. Acércate al Espíritu Santo. Quien está en contacto con el Espíritu Santo va a tener humildad en su corazón. No hay manera que el Espíritu Santo esté presente y tú no te contristes. Y tú no te des cuenta de tus errores. Y tú no quieras resarcir ciertas cosas que ya hiciste. No hay manera. Si verdaderamente el Espíritu Santo está ahí contigo, tú no tienes que andar luchando. El Señor hace todo el trabajo. Solamente póstrate ante Él. Ahora sí, punto número 2. Que sea creíble, que haya coherencia. Si bien es cierto, Dios sana al que quiere, Dios levanta y Dios hace reverdecer la vara de quien Él quiere, pero Dios va a usar testigos coherentes, ¿sabes? Él va a usar testigos coherentes, creíbles. Te voy a contar una historia. Había una vez en un mundo alterno, no en un mundo alterno, un pastor que se dijo ser pastor. Se autonombró pastor, ¿ok? De una iglesia incluyente. En los domingos abría su iglesia y predicaba. Y entre semanas se encueraba y subía fotos en su face de encuerado.
Y en un mundo alterno, ¿ok? Ok. Y en un mundo alterno donde también existía Liliana, oraba todos los días porque Dios parara eso. Porque imagínate cómo nos dejaba todos los pastores, incluyentes. Si alguien veía ese Face o esa iglesia y seguía al pastor, se daban cuenta que la coherencia no existía. Entonces era, ay, pues claro, así son todas las iglesias incluyentes, mira, ¿no? O sea, nos van a generalizar. Entonces yo le decía a Dios, Señor, por favor, para esta masacre, ¿no? Para esto, no sé qué tengas que hacer, pero páralo. Y por muchos años clamé, hasta que un día este señor, bendito sea, le alabado sea el Señor, decidió dejar de ser pastor, porque no lo era, y dedicarse a otra cosa. Y yo soy la más feliz hasta el día de hoy, en un mundo alterno. ¿Por qué? Porque necesitas coherencia. Necesitas tener coherencia en lo que haces y dices. No puedes andar hablando de Dios, llenándote la boca de Dios y hacer cosas completamente diferentes a las que Dios dice. No hay coherencia. Si yo hablo de prosperidad, yo tengo que ser próspero. Si yo hablo, cuando me pasaba lo de las piernas y me decían, ora por sanidad, y yo le decía al Señor, Señor, o sea, ¿qué onda? Necesito orar por sanidad. Necesito coherencia. Entonces necesitas coherencia para ser testigo, necesitas ser un testigo creíble. La coherencia hace que la gente tenga confianza y de esa forma puedes seguir al que tú sigues, no a ti, aguas. Alguna vez alguien me dijo, Liliana, necesito explotar tu imagen, porque la gente sigue gente, y le dije, estás muy equivocado. Yo no soy MCI. Yo no soy, un día yo ya no voy a estar. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Bye. No, yo no soy MCI. Y yo entiendo que la gente sigue gente. Pero alguna vez le dije a un pastor, amigo mío, que está ahorita en Estados Unidos, nos invitó a Monterrey a predicar, y le dije, no importa lo que las ovejas digan de ti, lo que importa es lo que las ovejas dicen de Dios. Eso es lo importante. Porque decía él que había mujeres y que estaba invitando a predicar a una mujer porque las mujeres pensaban que él era misógino. Y yo le decía, no importa lo que las ovejas digan de ti, lo que importa es lo que las ovejas dicen de Dios y que tú has enseñado. Tú inspiras a la gente, como pastores inspiramos a la gente, no somos dioses, pero inspiramos. Tenemos que tener coherencia, por lo tanto debemos de reflejar a Cristo. Y tú a lo mejor dices, pero yo no soy pastor, yo no soy pastora. Sí, pero eres un hijo y una hija de Dios. Y entonces tienes que caminar en coherencia. Y la tercera, testigos espontáneos. Que te levantes y lo digas. Eso es lo que quiere decir. En Hechos 4:10 vemos, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, o sea, este hombre lo puede... Yo me imagino que estaba aquí a un lado. Este hombre está sano en presencia de ustedes. El hombre no se fue, no agarró y dijo, ya no estoy cojo, ya me voy. Viva la vida. No, él se quedó para ser testigo, para ser testimonio de lo que había hecho, de lo que había hecho nuestro Señor. Dice, este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos. El hombre presentó su sanidad, es un testigo, y ese testigo testifica con su presencia.
y en el momento. Le preguntaba a Norma, ¿por qué tiene que ser en el momento? O sea, ¿por qué tiene? Dice, porque entonces, dice, es importante que si vives un acontecimiento, lo digas, porque si no, dice Norma que después se puede malinterpretar o puedes añadir cosas que no iban, ¿no? Al paso del tiempo, tu historia va cambiando. Entonces es importante que lo digas. Es importante que vivas un acontecimiento y lo digas en el momento. Así que yo te pido algo a partir de hoy, que si tú vives un milagro, por pequeñito que tú creas que pueda ser, no hay milagros pequeñitos. Y te voy a decir por qué. Porque para el que lo vive es un milagrote. A lo mejor a tu perspectiva es pequeño, pero para el que lo vive es enorme. Me concedieron el trabajo que tanto quería, pastora. Y tú dirías, ay, bueno, es un trabajo. No, te voy a decir, es importante para él o para ella. Dime algo, cuando tú vivas algo así, ponlo en el grupo para que todos lo sepamos. O escríbelo a los pastores o a mí, para que todos lo sepamos y demos gloria a Dios. Porque eso es lo que hace que creamos todos los días y veamos esas maravillas que Dios hace. Todos tenemos algo que decir, todos. Por pequeñito que tú creas que pueda ser. Yo sé que voy a terminar, pero no quiero que se levanten los de la alabanza. Quiero que escuchen esta historia. En algunos textos, y te acuerdas que te dije, subraya la palabra valientes y decididos. En algunos textos después de Cristo encontramos que hubo una gran persecución de cristianos. Todos los apóstoles ya habían muerto a excepción de Juan. Juan es el último que muere. Todos los apóstoles murieron de una manera no muy padre. Y muchos de los que habían conocido, de los que habían caminado con Jesús ya habían muerto, ya no estaban en este mundo. Pero esos escritos, esos papiros que se encontraron eran como unos periódicos donde explicaban lo que estaba pasando en esos momentos. Y en la plaza había una ejecución de cristianos. Siempre había una ejecución de cristianos. Fue un gran momento para perseguir a todos aquellos que hablaban de Jesucristo. Se dice en aquel entonces que ponían una silla incandescente arriba de madera ardiendo, y la silla era de hierro y se calentaba al rojo vivo. Al rojo vivo estaba la silla incandescente. Y ponían a todos los cristianos ahí, los iban pasando y les decían en la plaza públicamente, les decían, niega a tu Dios. Todas esas personas, la gran mayoría de los que estaban ahí, no habían conocido a Jesús. No habían caminado con él como Juan, como Pedro. No habían caminado con él. Era algo que les había contado Juan, Pedro, y a lo mejor al que le habían contado Juan y Pedro. Ellos no vieron al paralítico levantarse posiblemente. Es algo que están escuchando como ustedes. Ahorita yo lo estoy platicando. Pero estos hombres y mujeres no reparaban en sentarse en la silla incandescente. Y decía este papiro, no entiendo. Decían los verdugos, no entiendo a estos hombres, a estas mujeres, no las entiendo. Que ni siquiera caminaron con ese tal Jesús, ni siquiera lo conocieron físicamente. Y no lo podían negar. Y no lo negaron nunca. Y se sentaban en la silla incandescente. Y le decían, niega a tu Dios. Y estos hombres y estas mujeres decían,
¿Y cómo podría yo negarlo si Él ha sido tan bueno conmigo? ¿Y sabes por qué lo ves así? Porque ves esos milagros y esas maravillas que hace. No necesitas ver al hombre aquí parado. Lo que necesitas ver es todas las maravillas que hace en tus hermanos y en ti mismo. Por eso ser testigo es tan importante. Y yo te pregunto hoy, si tuvieras que sentarte en esa silla incandescente, ¿qué pasaría? Hoy, ¿qué pasaría? Y quiero que seas testigo y no espectador. Cierra tus ojos. Tú, Señor, eres poderoso y eres grande. Tus misericordias son para siempre. Tu amor, Señor, es tan grande que hemos visto esos milagros y esas maravillas. Y bajo ver esos milagros y esas maravillas, es como infundes en nosotros valentía y decisión. Porque somos hijos de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Y si un día, Señor, habría la necesidad, Señor, de decir, de que nos pidan que te neguemos, Señor, te hemos visto en las maravillas que has hecho en mis hermanos y en mis hermanas, por todos los años y todos los momentos que hemos caminado contigo. Y si hoy tú eres nuevo en caminar en Cristo, te digo una cosa: abre bien tus ojos, abre bien tus antenas para poder ver esas maravillas que Dios va a hacer. Y para los que llevamos mucho más tiempo, dile al Señor que nunca me canse, Señor, de maravillarme con tus milagros y tus maravillas. Siembra en mí, Señor, una semilla de humildad para poder ver, para poder seguir viendo esas maravillas que haces en este tiempo, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Somos testigos. No somos expectantes. No somos espectadores. Somos testigos. Aquí estás. Señor, y queremos ver esos milagros y esas maravillas. Queremos ser, Señor, tus testigos. Queremos ser, Señor, parte de esas maravillas que tú tienes que hacer en esta iglesia, Señor. Con todos los que estamos hoy aquí, con todos los que están en el norte, con todas las personas que nos están mirando por la transmisión, con todas esas personas, Señor, queremos ser testigos. Queremos ser testigos. Dile al Padre, queremos ser testigos en el nombre de Jesús. Queremos ser testigos. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres
Gracias, Padre. Gracias por estos momentos tan hermosos donde sabemos que tu Espíritu toca, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y queremos ser testigos, queremos ser, Señor, seguir caminando contigo siempre y en todo momento. Amén. Amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo, dale un aplauso al Señor y dile: Señor, gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.